Bueno, muy buenas noches a todos. Estamos iniciando en este momento nuestro día número 38 de oración. Es una bendición para nosotros que podamos llegar a esta cantidad de días orando. Insisto en que si no hubiese sido por la situación que el Señor puso, no creo que hubiésemos llegado a este momento donde tenemos hoy, como les indico, 38 días orando al Señor, buscando su presencia. Como les he dicho ya en varias ocasiones, el propósito principal de este grupo de oración es que nosotros podamos conocer al Señor, que nosotros lo podamos conocer un poco mejor, que podamos aprender a orar, que adicional a todo esto podamos tener una mejor comunión con Él, ¿sí? Me parece a mí que es de las cosas más importantes en este momento para que nosotros las tengamos en cuenta, porque muchas veces nos podemos olvidar de lo que es verdaderamente importante, Entonces, basados en eso, yo quiero que vayamos en este momento abriendo nuestras Biblias y vamos a buscar en este momento, estoy verificando acá, si vamos a buscar en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 23, los versículos 38 al 42, como siempre les indico, pues la idea es que mientras yo voy compartiendo en los grupos, ustedes por favor vayan simplemente buscando el texto para que lo tengan listo y al momento de la lectura ya estén ustedes ahí con el texto listico, incluso que lo hayan leído una o dos veces para que sea de aún más bendición para nosotros. Sabemos que a veces las redes se suelen pegar un poco, se ponen un poco complejas, pero igual no nos dejemos agobiar por eso, ¿no? Yo suelo ser muy persistente y es lo que el Señor me ha enseñado, a ser perseverante a pesar de que no veamos respuesta inmediata, a pesar de que a veces veamos que se nos atraviesan muros, que se nos interponen cosas, que nosotros podamos ser perseverantes, es muy importante. Y eso me parece a mí que es clave también. Entonces vamos a repetir el texto porque sé que ahí ingresaron más personas. Entonces el libro de Lucas, el capítulo 23, Lucas 23, versículos 38 al 42. Son los versículos que vamos a trabajar el día de hoy para hacer esta pequeña reflexión antes de comenzar la oración como tal. Quiero recordarles de igual manera mientras voy terminando que hoy es un día clave, ¿no? Vemos que hoy, digamos, cuando las personas salieron más a la calle, pensaron que no iban a haber consecuencias, pues hoy tenemos casi 700 personas infectadas. También quiero recordarles que esas 700 personas no son de hoy, sino son de semanas atrás, tal vez una semana o más, porque recuerden que las pruebas no se entregan los resultados de inmediato, sino que son personas que se les hicieron exámenes, pónganle ustedes, hace una semana atrás, o sea, las personas que salieron hace una semana atrás más o menos, o tal vez hace 15 días, que se infectaron hace 15 días, y hace una semana, digamos, se hicieron los exámenes, hasta hoy están saliendo los resultados. Entonces pónganse a pensar, si hoy está saliendo muchísima más gente, el doble de esa gente a las calles, ¿cuántas personas en una o dos semanas, cuando salgan los resultados, van a ver en este caso con esta enfermedad? Sabemos que es difícil, por eso mismo nosotros debemos pedir al Señor que nos brinde su sabiduría para poder tomar las mejores decisiones en este momento, decisiones que tengan eco en la eternidad. Bien, vamos entonces ya a pasar a leer el texto, ya lo compartí en los grupos. Mientras lo voy leyendo, seguramente que vamos a dar tiempo a que algunas personas más puedan ingresar, puedan hacer parte de este grupo de oración. El tema que yo quise traer hoy es gracia en la práctica. Ayer vimos la gracia como una explicación, como un término, ¿ya? Como una clase de lo que es gracia, de lo que es ley. En el texto que leímos ayer nos lo explicaba muy claramente, ¿verdad? Hoy ya no vamos a ver la gracia como un tema didáctico, como un tema explicativo, sino en la práctica.
cómo es la gracia en la práctica, en la vida cotidiana de una persona, cómo actúa la gracia. Bueno, eso lo vamos a encontrar en el texto de Lucas. No tenemos que ir a buscar otro libro, no tenemos que ir a ver a nadie. Lo encontramos en la Biblia. Ahí nos explica la gracia literalmente, cómo funciona en la vida cotidiana de cualquier persona y en este caso en la vida de un ladrón. Muy bien, dice Lucas 23:38. Resulta que había sobre él, habla de Jesús, un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo y le decía: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió: ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, Jesús, no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le contestó Jesús. Impresionante texto, ¿no? Es uno de los textos tal vez más hermosos que uno encuentra en la Biblia cuando ya lleva mucho tiempo leyéndola, porque le enseña a uno acerca de la gracia soberana del Señor. Y debemos hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, el Señor le dice a este ladrón que esa noche estaría con él en el paraíso. Y la pregunta es: ¿en base a qué? Porque era un ladrón. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar nosotros a indagar más lentamente acerca de este texto, poderlo comprender y poderlo llevar a nuestro corazón hoy de cómo actúa la gracia en la práctica. Muy bien. Entonces, lo primero que vemos en el versículo 39 es que uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo y a decirle: ¿no eres tú el Cristo? Yo pregunto esto y mire lo que le decía: sálvate a ti mismo y a nosotros. Hasta ahí. Detengámonos un momento. ¿Quién había dicho eso mismo a Jesús en otra ocasión? Piensen por un momento. Analícenlo. Sálvate a ti mismo y a nosotros, o por lo menos sálvate a ti mismo. Eso se lo dijo Satanás en el desierto a Jesús. Le dijo: tírate, que si eres el Hijo de Dios, los ángeles te cogerán y te salvarán, ¿no? Entonces aquí le está diciendo, creo que lo mismo, ¿no? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero me pareció interesante, no quiero que lo busquen, solamente se los voy a leer, que en el capítulo paralelo de Marcos, o sea, en el evangelio paralelo donde se estaba contando la misma historia desde otro ángulo, que eso es lo lindo de los evangelios, que a veces nos cuentan la misma historia pero desde otro ángulo, y eso nos da mayor riqueza en el texto. Mire cómo dice Marcos 16:27. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, decían: baja de la cruz y sálvate a ti mismo. Y mire lo que dice el final del verso 32. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. ¿Por qué les digo esto? Analicen despacio. No dice que solo uno de los ladrones lo insultaban. En este texto, en el versículo 32 de Mateo 16, no lo busquen por favor, luego lo leen, dice que no lo insultaba solo uno de los ladrones, sino que los dos. Dice, también lo insultaban, habla de manera plural, dice los que estaban crucificados con él. Especifica todavía más que los dos que estaban sentados en ese momento lo estaban insultando también. En este caso, el que también luego salvó el Señor. ¿Qué nos está mostrando aquí el Señor? No, nos está diciendo claramente lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Este ladrón también era muy malo a pesar de todo lo que había hecho anteriormente. En la cruz aún seguía siendo muy malo. Aún seguía siendo muy malo, porque aquí dice claramente que los dos todavía seguían insultando al Señor. Continuemos para que entiendan lo siguiente. El comportamiento de los bandidos de la cruz es el mismo comportamiento de Satanás y de la persona que es inconversa. Por eso, cuando usted encuentra una persona
y le habla de Cristo, normalmente la persona que no se va a salvar, ¿qué va a hacer? Va a empezar a insultar a Cristo. Yo no creo en ese Jesús que ustedes creen. Yo no creo, a mí no me hable de eso, a mí no me hable de religión. Yo no creo en eso, a mí no me hable de eso, de esa joda. Eso es lo que dice una persona. Como dice el verso 39, uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. Sería importante entender que nuestra condición cuando estamos lejos de Dios es la de un criminal. Y que muchas veces insultamos al Señor, no solamente con nuestra boca, sino también con nuestras acciones. Y somos unos criminales que insultamos al Señor con nuestro comportamiento. Y con eso le estamos diciendo, como dijo este ladrón, ¿acaso no eres tú el Cristo? Importante. Pero en el versículo 40 dice, pero el otro criminal lo reprendió. Aquí este otro criminal que estaba también insultando al Señor, aquí hubo un cambio. Aquí al parecer el Espíritu Santo de Dios ya había tocado a este otro ladrón, a este otro criminal, porque dice ahí, clarito en el 40, pero el otro, pero, otra vez un pero, acuérdese de eso. Siempre que encuentren un pero en la Biblia, verifiquen, porque va a cambiar la historia de lo que acaba de decir. Eran dos hombres condenados, pero aquí uno de ellos, inexplicablemente, sin razón alguna, cambia de opinión. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿A quién? ¿A Jesús? No, al otro ladrón. ¿Qué le dijo? ¿Ni siquiera temor tienes de Dios? Aunque sufres la misma condena, en nuestro caso, o sea, en el de los dos ladrones, el castigo es justo. ¿Qué reconoció en ese momento ese ladrón? Que era un pecador y que él se merecía el castigo. Miren, esa es la condición que nosotros debemos tener como cristianos. La de reconocer que nosotros merecemos desde este juicio que hoy tiene la tierra con el coronavirus hasta la condenación en el infierno. Nosotros no lo tenemos merecido. Nosotros no somos justos, somos pecadores y nos merecemos ese juicio y el castigo. Pero, mire lo que dice el texto. En nuestro caso el castigo es justo. Pero, dice, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. En cambio, o sea Jesús, no ha hecho nada malo. Mire el reconocimiento que tiene un cristiano genuino. No es nada del otro mundo. Pero es tan difícil para el hombre entenderlo. ¿Qué reconocimiento tuvo este hombre? Primero, que era pecador. Segundo, que Cristo es santo y que Él no mereció estar en la cruz. Son dos cosas que el cristiano genuino debe reconocer. Importantísimo el reconocimiento de parte de un cristiano de que nosotros merecemos un justo castigo por parte de Dios y de que Jesús es el Hijo de Dios quien pagó por nosotros en nuestros pecados. En el 42 dice, luego le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y aquí viene la maravillosa gracia que ya les he explicado durante algunos días. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. ¿Qué es esto sino gracia? Pregunto, ¿qué obra buena alcanzó a hacer este ladrón en la cruz? Él alcanzó, eso es arrepentimiento. Pero ¿qué obra buena? ¿Él alcanzó de pronto a hacer alguna obra para el pueblo? ¿Él alcanzó a resarcir a algunas de las personas que había robado o que había matado? Eso se llama gracia. ¿Se dan cuenta? El Señor lo perdonó en base a lo que Cristo estaba haciendo ahí mismo en la cruz. Por eso le dio la entrada al cielo. Analícenlo, por favor. Pídanle a Dios discernimiento, porque ahí está el Evangelio. Un ladrón en la cruz es perdonado no en base a las obras de la ley, lo que les explicaba ayer, no en base a los mandamientos de la ley, sino que este ladrón fue perdonado únicamente por lo que Cristo estaba haciendo en ese preciso momento en la cruz. Estaba pagando por los pecados y por los miles de infiernos que nosotros teníamos que pagar por nuestro pecado. Jesús estaba pagando en la cruz en ese momento, no solo por ese ladrón, sino por todos nosotros. Miren, entiendan esos 3 puntos tan importantes. Recuerden, cuando una persona es inconversa, va a tener el mismo comportamiento que Satanás. ¿Qué va a hacer? Va a empezar a insultar y a criticar a Cristo, a justificar su pecado. Pero ¿qué va a hacer una persona que se convierte al Señor? Va a tener reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? De 2 cosas, de que es un pecador y de que merece el castigo del infierno.
Pero ¿qué más va a reconocer? Que Jesucristo es el Hijo de Dios y que lo necesita como único y soberano Salvador. ¿Y cómo se va a salvar? Por la gracia. Ahí está al final. Leámoslo nuevamente en el versículo 42. Luego le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso es como cuando usted le dice: Señor, acuérdate de mí, yo soy un pecador, yo soy malo, Señor. Desde el seno de mi madre yo ya era pecador, Padre. Yo he hecho lo malo, todo lo que tú condenas, yo lo he hecho, yo me merezco el infierno, Señor. Pero si tú quieres, sálvame, Señor. ¿Sabe qué le va a decir el Señor? Si usted actúa con ese corazón, de cierto te digo que esta noche estarás conmigo en el paraíso. Eso les va a decir el Señor. Eso se llama gracia. Ustedes van a ser perdonados, no conforme a las obras que ustedes hagan, sino conforme a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Y para poder nivelar este tema tan importante, es muy importante que entiendan, como les expliqué hace unos días, que las obras, si usted sigue vivo después de convertirse al Señor, obviamente el certificado de que usted realmente fue salvo y reconoció al Señor es que sus obras van a ser buenas y van a ser para la gloria y honra del Señor. Es muy importante eso, que ustedes lo entiendan. Pero en este caso, el ladrón de la cruz inmediatamente dijo eso, murió. Él estaba a punto de morir, pero sin embargo Dios en su gracia permitió que él fuera salvo para mostrarnos a las generaciones venideras que la gracia es algo muy especial de parte de Dios, que no tiene nada que ver con nosotros, que nosotros debemos reconocer nuestro pecado y reconocer a su Hijo para poder obtener esa gracia. Bendito sea el nombre del Señor por esta reflexión. Vamos a orar, recordemos todo lo que está pasando, vamos los que quieran ponerse de rodillas en sus casas, los que quieran alabar al Señor en este momento, es el momento de hacerlo. Bendito Señor, Dios y Salvador nuestro, agradecemos por tu infinita misericordia, Señor, porque tú eres un Dios justo, bueno, santo, amoroso, bondadoso, misericordioso, Señor, que no pagas al hombre conforme a su iniquidad, sino que día por día renuevas tus misericordias cada mañana, Señor. Gracias por bendecirnos, Señor. Gracias por guardar nuestros corazones, Señor. Permítenos permanecer firmes hasta tu venida, Señor, o hasta que tú nos lleves. Señor, a mí no me importa si me quita la vida el coronavirus. Señor, a mí no me importa si me quita la vida un accidente u otro hombre, porque tu palabra dice que yo no debo temer a eso, que yo debo temerte a ti, con un temor reverente, porque tú eres el que tiene el poder de quitar la vida física y echarla al fuego del infierno. Pero tú, Señor, has prometido que a tus hijos, aquellos que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo, no por obras humanas, sino por la obra de tu Hijo en la cruz, has decidido salvarnos y darnos vida eterna. Gracias, Señor. Solo tu grandeza y tu misericordia hacen posible semejante cosa, Señor. Gracias por tanto amor y benevolencia para con nosotros. Señor, permite que nuestro comportamiento, nuestra vida, reconozca que nosotros somos pecadores y que merecemos el castigo, no solamente este juicio, sino el castigo eterno. Señor, y que reconozcamos que tu Hijo es Señor de señores, Rey de reyes, Alfa y Omega, principio y fin de todas las cosas, por quien cada cosa fue hecha por Él y para Él. Señor, muchísimas gracias, porque tu Espíritu Santo nos guía en esta oración. Permite que cada persona que nos escucha en este momento pueda doblarse, Señor, delante de ti, para que reconozca que tú eres el Señor, que tú eres el único camino al cielo, Señor. Muchísimas gracias por permitirnos ver en este texto la gracia en la práctica, Señor. Que nosotros debemos aprender a reconocer a aquel que no te reconoce, que te insulta, que blasfema de ti como un inconverso que pagará en la eternidad del infierno. Y aquellos que te reconocen, Señor, y que reconocen su pecado, tendrán la oportunidad de ser aceptados por gracia. Bendito tú, Señor, que hiciste un plan de salvación perfecto para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entender más tu palabra, ayúdanos a crecer en oración, ayúdanos, Señor, a amarte más, Señor, a ser más parecidos a ti cada día.
Haz que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones, Señor, sean para honrar tu nombre y para glorificarte a ti. Señor, en esta noche pido por los médicos de cada hospital en el mundo, por los paramédicos, enfermeros, enfermeras, todo el personal de seguridad en los hospitales, Señor, que arriesgan su vida para salvar a otros, Señor. Guárdalos y permíteles conocerte, Señor, porque aun cuando salieran con vida después de esta enfermedad, si no te reconocen, tendrán el camino de la condenación. Por favor, permite que en medio de estas situaciones sus familias se acerquen a ti, Señor, tratando de buscar tu presencia, Dios. Ten misericordia de aquellos que están falleciendo en los hospitales. Salva donde tú quieras salvar, Señor. Sana donde tú quieras sanar, donde quiera que haya un misionero predicando tu palabra, un médico que crea en ti, Señor. Permite que ellos puedan ver milagro de tu mano, Señor, que puedan ver tu poder. Glorifícate, Señor de los cielos, en estos tiempos. Resucita donde tú quieras resucitar. Sana donde tú quieras sanar. Salva y convierte donde tú quieras convertir. Trae a tu Espíritu Santo y bautízanos en el nombre de Jesús. Señor, muchas gracias por tu presencia, Señor, porque no la merecemos, pero tú eres un Dios bueno y santo que has guardado tus promesas, Señor, y nunca fallarás, Padre. Gracias por permitirnos orar, Señor. Guarda nuestras almas irreprensibles para el día de tu venida, Señor. Muchísimas gracias, Señor. En esta noche nos vamos a descansar en tu presencia. Guarda a los predicadores, los pastores, los evangelistas de las iglesias donde se predica la sana doctrina. Levanta sus voces, levántalos de sus sillas para que proclamen tu palabra como tú fuiste un pregonero en la cruz. Que aún hoy en día, Señor, la creación gime a una porque piden la venida del Hijo del Hombre sobre las nubes, Señor. Muchas gracias, Padre amado, por esta oración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga, que pasen muy buena noche.